Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 27 de junio de 2022 y esto es La Contracrónica. Pedro Sánchez anunció este fin de semana en rueda de prensa, tras un Consejo de Ministros extraordinario, las medidas de su segundo plan anticrisis. Muchas no son más que prórrogas de las que se tomaron en el primero de los planes, que se tomó hace nada, 3 meses, a finales de marzo, se aprobó a principios de abril, y otras son de nuevo cuño. En total, el gobierno estima que el coste de ambos superará los 9.000 millones de euros. El objetivo principal del gobierno es reducir la inflación en 3,5 puntos de aquí a final de año, algo que está aún por ver y que se antoja francamente difícil, porque España carece de divisa propia y los tipos de interés no dependen del Banco Central, del Banco de España en este caso. La principal novedad del nuevo plan es un subsidio directo de 200 euros destinado a asalariados, a autónomos y a desempleados de bajos ingresos, que se podrá solicitar a partir del mes de julio. Tras la rueda de prensa de Sánchez, fue Yolanda Díaz la que bajó al detalle, lo hizo en Twitter, especificando que este subsidio podrán solicitarlo las familias con ingresos inferiores a los 14.000 euros anuales. El gobierno calcula que la medida beneficiará a 2.700.000 personas exactamente. Otra de las medidas anunciadas fue la del límite máximo al precio del gas butano. En este caso ya no han ofrecido más detalles. Han dicho que van a poner un límite máximo y ya está. Supongo que nos lo darán a lo largo de esta semana. Asimismo, el gobierno ha anunciado un aumento del 15% en las pensiones de jubilación e invalidez no contributivas, lo que supone un incremento de aproximadamente 60 euros al mes. Es decir, unos 360 euros hasta finales de año. También reducirán el IVA de la factura de la luz del 10 al 5%, esto ya se adelantó la semana pasada, y se mantienen todas las medidas relacionadas con la electricidad que se han ido adoptando desde el año pasado. Esas medidas han sido hasta la fecha la ampliación del descuento del bono social, la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción y la reducción al mínimo del impuesto de la electricidad. En cuanto a la gasolina, se mantendrá hasta el 31 de diciembre la reducción de 20 céntimos por cada litro de carburante que pongamos a nuestro vehículo. También se mantendrán las ayudas del ingreso mínimo vital, el IMV, la prohibición de suspender el suministro de energía, el tope a la subida de alquileres y que el aumento de costes energéticos no pueda suponer causa de despido en empresas que dependen de la administración. Para las empresas se prorroga hasta septiembre el aplazamiento del pago de las cuotas de la seguridad social. Se han aprobado además unos subsidios a la industria intensiva en consumo de gas. Un plan, como vemos, si os lo he resumido muchísimo, de puro gasto, sin una sola reforma de fondo, que no ataca el problema de raíz, que lo que está ocasionando la subida de los precios, y que se hará a costa de déficit público y de deuda pública, en un momento en el que una cosa y la otra se van a poner cuesta arriba con la subida de tipos que ha anunciado ya el Banco Central Europeo y el fin del programa de compra de bonos soberanos, también por parte del Banco Central Europeo, que dejará de comprar bonos dentro de unos días, en el mes de julio. Todo indica que lo que busca Sánchez, más que reducir la inflación, es clientelizar todo el voto que sea posible de cara a las elecciones de 2023, que serán unas cuantas. Habrá elecciones municipales, elecciones regionales, estas serán en el mes de mayo, y las generales, que como muy tarde se convocarán a finales de año. La derrota del PSOE y de sus socios en las elecciones autonómicas andaluzas de la semana pasada, sumada al margen de la derrota, al apoyo histórico que el PP consiguió en esta comunidad autónoma, ha obligado a Sánchez a mover ficha. No se esperaba un castigo semejante, eso de que el PP ganase por mayoría absoluta en Andalucía. Sabía que iban a ganar, pero esperaban, como os contaba aquí la semana pasada, que tuvieran que gobernar con Vox y eso les sirviese como baza de cara a las elecciones del año próximo, a las elecciones generales que también serán en 2023. Les regalaba una baza propagandística y se han quedado sin ella. La economía no anda muy bien y todos esperaban que anunciase algo relacionado con ella. La economía familiar, quiero decir. Los precios están muy altos, eso ya lo nota todo el mundo y anda la gente un poco desesperada. En otras circunstancias económicas, quizá hubiera tirado de Franco, que es uno de sus temas favoritos, o de alguna ley ideológica de esas que tanto gustan a sus socios de Podemos.
Pero es que no está el horno para bollos, no está el horno para francos ni para temas excesivamente ideológicos. A Franco además ya es difícil explotarle más. Ojo, que es posible que todavía lo consigan, pero ya le sacaron hasta de su tumba el Valle de los Caídos, al principio, por cierto, de esta legislatura, y poco antes de que diese comienzo, poco antes de las elecciones de noviembre de 2019, y claro, podría sacarle de nuevo de la tumba donde le tienen, en el Pardo, que es la suya en propiedad, y llevárselo a otro lado, qué sé yo, pero que no parece ser que esto de Franco ya tenga mucho recorrido. En Andalucía, además, el voto que ha perdido el PSOE no se lo ha llevado Podemos. En ese caso ya sería distinto, que hubiera habido un corrimiento de voto socialista hacia la izquierda, hacia la extrema izquierda, y no se lo ha llevado Podemos en ninguna de sus dos variedades, de sus dos sabores. Por Andalucía, que era la oficial, la variedad oficial, y Adelante Andalucía, que era la variedad oficiosa. Tenía como líder a Teresa Rodríguez, que había sido en el pasado, por 2 veces además, candidata de Podemos. Bien, en este caso ni Teresa Rodríguez ni Inmaculada Nieto, que eran las candidatas afines a Podemos o las candidatas de extrema izquierda, se han conseguido llevar los votos del PSOE. Ellas también han perdido. Por lo tanto, la lectura que en Ferraz han hecho de esto es que el tema está mal y que no se les está escapando voto por ahí. Luego los españoles están, aparte de algo hartos de un trilero como Pedro Sánchez, digo que es un trilero porque un día dice una cosa y al siguiente la contraria, y todo, por supuesto, sin despeinarse. Es una cosa fascinante lo de este hombre. Bueno, pues aparte de la hartura ya que tienen con Sánchez, están preocupados por la economía. Yo soy español también, estamos preocupados por la economía y no es para menos. La inflación está disparada, supera ya el 8% y se acerca peligrosamente al 9%. En mayo fue del 8,7% y estos son datos de mayo. Ha pasado ya más de un mes, o va a pasar dentro de poco más de un mes. Ya veremos cuánto tendremos en el mes de junio cuando acabe. Estamos a día 27, así que para la primera semana de julio veremos si se ha ido por encima del 9%. Están cruzando los dedos en el Palacio de la Moncloa para que se queden como están, o incluso, si hay suerte, pues baje un poquito. De cualquier manera, si es un poquito, la verdad es que no nos afectaría demasiado, porque la inflación, la tasa de inflación, el IPC, cuando nos lo dan, realmente lo que nos están contando es el pasado, nos están contando lo que ya hemos vivido todos, pero no hemos sabido ponerle un número. Le ponemos muchos números a la inflación, pues los productos habituales que solemos comprar, que vemos que están más caros. Y esto lo sabe cualquiera que esté, no solo en España, ojo, esto es un problema que tiene toda Europa, que tiene Estados Unidos también, pero vamos, a fin de cuentas uno mira lo que tiene alrededor. El empleo por ahora se mantiene, pero no será por mucho tiempo, ya que el crecimiento se ha parado en seco y sin crecimiento no hay empleo. Es así de sencillo. La economía española además genera empleo con crecimientos altos, con crecimientos por encima del 2%, y estamos lejísimos de ese crecimiento en estos momentos. El último dato que tenemos trimestral de este año es el primer trimestre de este año, es decir, de enero a marzo, solo creció el PIB español un 0,2%, y la guerra en Ucrania en aquel momento no había hecho más que empezó a finales de febrero. Desde entonces todo ha ido a peor, el déficit público está por las nubes y parece ser que nadie lo vigila. Al contrario, en 2021, que lejos queda ya, cerró el déficit en el 6,7%, tened en cuenta que el Pacto de Estabilidad obliga a dejarlo en el 3%, bien, más del doble, y sin problemas, y pretenden seguir fuera de lo del Pacto de Estabilidad el tiempo que haga falta, entre otras cosas porque lo del Pacto de Estabilidad es puro papel mojado. España viene incumpliéndolo desde hace ya tantos años que ni me acuerdo. Y este año se estima, en el mejor de los casos, estoy hablando de estas estimaciones que hace el gobierno, que no baje el 5%. Vamos, que va a estar muy por encima del Pacto de Estabilidad. Luego la deuda pública ha escalado pues hasta casi el 120% del PIB. Estamos en un máximo histórico y sigue subiendo porque el gobierno emite bonos sin cesar y gasta como un niño tonto. Pretende además gastar más de lo que ya gasta, que es muchísimo. Como los problemas son económicos y los problemas económicos son difíciles de ocultar, cosa que el gobierno, por cierto, trató de hacer al principio, sobre todo hablando de, recordadlo, sólida recuperación, no ya del salimos más fuertes, que eso fue hace 2 años, ¿no? Estamos hablando de que
los problemillas eran transitorios, que pasarían, eran unas nubes negras, pero que eran nubes que iban a pasar corriendo, no en absoluto, que nos estábamos recuperando y que eso implicaba pues que había algún problemilla. Siempre, por supuesto, la culpa de los problemas venían de fuera y estaban diciendo necedades por el estilo. Bien, ahora ya no se puede ocultar la reacción de Sánchez al batacazo de Andalucía, teniendo en cuenta que los problemas los percibe todo el mundo, pues tenía que ser económica. En el mes de abril, lo presentaron en marzo, pero lo pasaron por las Cortes en abril. El gobierno aprobó un plan anticrisis. Lo hizo con muchísimo bombo. Lo recuerdo, llevaba la guerra en Ucrania, había empezado poco antes, un mes antes, y estaban pues tratando, no solo en España, en todos los países de Europa, tratando de poner una venda a este asunto, ¿no? A ver cómo salimos de esta. Y en España, pues el gobierno no fue menos y presentó un plan anticrisis, ya digo, mucho bombo, mucho platillo, para que viesen que era el primero en llegar. El gobierno español ha ido llegando tarde a todo. Llegó tarde a la pandemia, llegó tarde a la recuperación y ha llegado tarde también a la crisis. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Bien, la cosa es que este plan anticrisis, que no ha servido absolutamente para nada, a la vista está, eran 3 meses, van a concluir dentro de 3 días y no ha servido para nada, iba a durar eso, 90 días, del 1 de abril al 30 de junio, que será esta misma semana. En ese tiempo, en Moncloa, donde son siempre muy confiados y un tanto fantasiosos, calcularon que para entonces, para el 30 de junio, pues ya se habría acabado lo de Ucrania, que terminaría ganando Rusia de alguna manera, o se terminaría llegando a un acuerdo de paz in extremis, pero que el asunto, lo malo, se habría pasado ya sobradamente. Y a partir de ahí ya pues entraría a raudales el dinero de los fondos europeos. Con la guerra concluida y el gas a precios más razonables, porque Putin habría entrado en razón y empezaría de nuevo a enviar gran cantidad de gas, eso sumado a la inyección europea, pues sería fácil encarar el último tramo de la legislatura. Este era probablemente, no lo sé a ciencia cierta porque no dispongo de ningún documento que me lo diga así, pero en vista de lo optimista que era el plan y lo cortoplacista que era el plan, pues me lleva a pensar que lo que estaban era excesivamente confiados. Pensaban que esto iba a durar poco y para el 30 de junio la cosa ya estaría encarrilada. Pero claro, si a Sánchez los planes le suelen salir mal, y le suelen salir mal, menos el de mantenerse en el poder, que le ha salido hasta ahora bastante bien, las presunciones le salen aún peor. Lo de Ucrania no ha acabado, al contrario, esto promete no sé si eternizarse porque nada es eterno, pero sí por lo menos que consuma lo que queda de año e incluso más allá. No tenemos ni idea, pero vamos, está la cosa bastante estancada. Además, los ucranianos no parecen por la labor ni muchísimo menos de vender barato el pellejo, lo cual ya nos indica que con esa voluntad de resistencia que tienen, están recibiendo además ayuda occidental, pueden resistir durante meses. Algunos analistas son incluso más pesimistas y hablan incluso de años. Luego, este problema en el este de Europa parece ser que va a estar enquistado durante mucho tiempo, pero la vida en el oeste tiene que continuar. Bien, esto es la presunción de Sánchez, la primera que se ha venido abajo. No se ha acabado y va para largo. Luego el gas está más caro que nunca porque hay muchísima demanda de gas en todo el mundo y la producción y la cantidad de gas disponible es menor. Además, las sanciones a Rusia, que no han afectado al gas todavía, sí han afectado a la confianza entre sus clientes y la propia Rusia, y está modulando y reduciendo la cantidad de gas que envían. Además, se ha buscado, en el caso de Pedro Sánchez, se ha buscado problemas con Argelia, que no lo ha puesto precisamente fácil para que aumenten la cantidad de gas que nos envían. Se metió en problemas con Argelia por el tema de Marruecos, y el resultado es que está carísimo. Idem con el petróleo, y luego, para colmo de males, la cadena de suministro global está completamente estrangulada. Y esto ha provocado, ya desde el año pasado, una crisis de suministros a nivel mundial que afecta a todo. Desde las bobinas de acero a los automóviles, pasando por los alimentos, los teléfonos móviles, casi cualquier cosa. Es difícil encontrar ciertos productos, todos. Creo que a lo largo de los últimos meses nos hemos encontrado con que hemos ido a comprar algo por internet o personalmente en la tienda y nos han dado largas. Nos han dicho que teníamos que ponernos en una lista de espera o que directamente nos despidiésemos del asunto porque no sabía el comerciante cuándo iba a recibir ese producto en concreto. Vamos, esto lo que nos está diciendo es que la demanda es mucho más fuerte que la oferta y eso evidentemente ha contribuido a elevar los precios.
El segundo plan anticrisis que se presentó este sábado no parecía un sábado veraniego, un día idóneo para presentar nada, pero bueno, convocó un Consejo de Ministros de urgencia. Los consejos de ministros en España solían celebrarse los viernes hasta que llegó Pedro Sánchez y lo cambió a los martes. Bien, pues de este sábado era extraordinario, además fue larguísimo, algo así como de 12 horas estuvieron metidos en el Consejo de Ministros y nada, lo sacaron adelante. Podía haberlo dejado para el lunes sin ningún problema, pero este tipo de golpes de efecto a Pedro Sánchez le gustan mucho. Además, los sábados no suelen ocurrir muchas cosas y así se acaparó toda la atención mediática, lo cual demuestra que al final hasta el rabo todo es toro. Es decir, que con Pedro Sánchez uno nunca termina de... No debe de fiarse nunca del todo, porque siempre tiene un conejo, aunque sea un conejito, en la chistera para sacarse. El conejo que se sacó este sábado fue el del Consejo de Ministros. Lo tenían que anunciar ahora, ya fuese el sábado o hoy mismo, lunes o mañana, porque el anterior vence esta misma semana. Y parte de idénticos principios que el anterior. Es decir, gasto a raudales y luego ya veremos lo que pasa. A Sánchez, que se ve perdiendo las próximas elecciones, después de lo que ha pasado en Andalucía, de lo que pasó en Madrid el año pasado, y por supuesto de todas las encuestas, ya no estamos hablando de algunas, sino de todas las encuestas, pues ya solo le queda el presupuesto. Y eso mismo es lo que va a utilizar mientras le sigan prestando dinero. Mientras tenga el BOE en la mano, y el BOE en una mano y la maquinita de emitir bonos del Estado en la otra. Ese dinero lo quiere emplear en hacer transferencias masivas en forma de subsidios, algo que ya consagraba el anterior plan y que no ha funcionado más que para engordar la deuda pública y complicar la calificación crediticia del país. El equipo económico de Moncloa, como ya sucedió allá por tiempos de Zapatero con los tristemente recordados planes E, en los que se quemaron 20.000 millones de euros para nada, para absolutamente nada, pues en este equipo económico sigue apostándolo todo a un keynesianismo rancio que lo cifra todo en gastar sin medida, hipotecando de paso los próximos años en los que tendremos que pagar la fiesta, porque esta fiesta a la que nos convida Pedro Sánchez no la pagará él, la pagaremos los contribuyentes, dentro de 1, de 2, de 3 o de 10 años. Me da la impresión que vamos a tardar mucho tiempo en pagar esto, como nos costó bastante tiempo pagar lo de los planes E. Bien, esto en el Banco Central Europeo ya lo van notando. Hasta hace no mucho España no despertaba demasiadas preocupaciones en Bruselas. Estaban centrados en la pandemia y en cómo evitar que eso mismo, que la pandemia provocase una depresión económica de alcance continental y que la cosa se les fuese por el desagüe. Ahora de vuelta a la realidad y no les queda más remedio que estar de vuelta a la realidad, y hay que agradecerlo porque lo suyo es tener los pies en la tierra. Se empiezan a dar cuenta de que en el extremo suroeste del continente tienen un problema y un tipo al frente de ese problema del que no se pueden fiar. El Banco Central Europeo ya ha puesto bajo vigilancia al gobierno español, no por nada, no porque le tenga manía ni nada de eso, sino porque están comprobando su afición al gasto sin medida. Ojo, no han sido los primeros en esto. El Banco Central Europeo, como en tantas otras cosas, son los últimos en darse cuenta, por lo menos los últimos en decir que se han dado cuenta. El Banco de España, que está aquí delante de la Cibeles, ya lo ha advertido varias veces, lo viene diciendo desde hace tiempo, ante una crisis como la actual, caracterizada por un shock de oferta, que no puede mantener la economía, la oferta no puede mantener el ritmo que impone la demanda, como os decía antes, y un encarecimiento repentino de la energía, pues lo peor que se puede hacer ante una situación como esta es abrir la espita del gasto, que es exactamente lo que está haciendo este hombre. Cuando las cosas vienen mal dadas, o muy mal dadas, como es el caso, se ha de ser muy cauto con el gasto, en toda circunstancia. De hecho, lo mejor es reducirlo y hacer todo lo posible para que quienes generan riqueza y empleo lo sigan haciendo. A fin de cuentas, la gente sigue trabajando y sigue generando riqueza en la medida de sus posibilidades. Pues bien, lo suyo es ponérselo fácil. Claro, eso implica bajar impuestos, implica aligerar trámites, implica meter un tajo consistente al gasto público, porque sin ese tajo no se pueden bajar impuestos. Pero esto es lo que haría cualquiera con más de 2 dedos de frente, que no esté poseído por la ideología o apurado políticamente. En el caso de Sánchez tenemos
una consunción profunda por la ideología, especialmente por una parte de su gobierno, la de Podemos, y luego por otro lado es que están muy apurados políticamente. En el caso de Sánchez, como digo, se dan los dos males, y esto es lo que viene a explicar estos planes anticrisis. Es un gobierno con un sesgo ideológico muy marcado, seguramente el gobierno más ideológico desde los años 70. Su agenda, como hemos tenido ocasión de comprobar en los últimos 4 años, es una agenda de máximos, y no hay que darle muchas más vueltas. Si tuviera que ir poniendo las pruebas encima de la mesa, me harían falta 6 o 7 contracrónicas. Y bien, esto es lo que hay. Están atados por ahí, no solo por el propio PSOE, sino también especialmente por sus socios de gobierno. Entienden la economía de forma muy estatista, por lo que bajar impuestos es algo que ni siquiera se plantean. De hecho, si no lo suben es porque saben que la cosa no está para subir impuestos, a pesar de que voluntad, y lo han dicho muchas veces, tienen. Esto se vio bien cuando empezó a escalar el precio de la gasolina, hace ya unos meses. En lugar de rebajar la carga fiscal de los combustibles, que es altísima, que duplica el precio del litro de gasolina o de gasoil, lo que hicieron fue poner un subsidio de 20 céntimos por litro a costa del presupuesto. Un subsidio, además, muy mal gestionado, que ha puesto al borde de la quiebra a muchas gasolineras. Con la luz se encontraron ante un problema parecido. Ahí primero se negaron a tocar los impuestos, arguyendo que la Unión Europea no les dejaba bajar impuestos. Lo dijeron además, se pusieron muy flamencos, diciendo que era poco menos que imposible, que cómo se les ocurría siquiera decírselo, que ellos estaban atados de pies y manos. Luego redujeron el IVA del 21 al 10%, es decir, por poder podían, y eso simplemente se lo habían inventado. Ahora lo han dejado en el 5%. El IVA es solo una de las muchas cargas que encarecen el recibo de la luz. Ninguna de las otras ni se les ha pasado por la cabeza tocarla. Al contrario, acaban de sacarse de la manga un impuesto especial a las eléctricas que evidentemente las eléctricas repercutirán a sus clientes y eso neutralizará la bajada del IVA. Vamos, que lo que se quita de un lado se va a poner por el otro. Con todo esto de la bajada del IVA de la luz, se lo pidió el PP hace ya 3 meses. Bueno, pidieron exactamente bajarlo al 4% y lo desestimaron por lo mismo. ¿Cómo vamos a seguir bajando impuestos? Eso es imposible. Estos son medidas ultra neoliberales que nosotros, un gobierno de progreso, no podemos ni siquiera considerar. Bien, lo han hecho. Esta vez, eso sí, no salieron con eso de que la Unión Europea no les dejaba. También desestimaron la idea de bajar el IRPF por tramos, con carácter retroactivo, que también se lo propusieron los del PP. Los impuestos son sagrados para esta gente y es que no quisieron ni oír hablar del tema. Bueno, siguen, que no quieren ni oír hablar de este tema. En la visita que hizo Núñez Feijóo a Moncloa, esto fue en abril, acababa de llegar Feijóo, pues recomendó a Sánchez incluso recortar un poco, tampoco demasiado, pero recortar un poco el gasto superfluo, que hay muchísimo. Una especie de carta a los Reyes Magos que le escribió Feijóo a un gobierno que tiene 22 ministerios y no se les ha ocurrido quitar ninguno a pesar de que las cosas están mal y que ha multiplicado pues los asesores, los cargos de confianza. El gasto político está por las nubes y ese gasto es el primero que debe eliminarse cuando empieza a faltar el dinero. Pero el gasto político es muy útil, claro, para ellos, para mantener caliente el pesebre y cerca a los socios de gobierno, que llevan 2 años perdiendo poder regional y además en gran escala y tienen a muchas bocas que alimentar. El problema de Sánchez es que su descrédito es ya muy grande a estas alturas y pocos son los que se fían de él. Si no lo hacían cuando aún había dinero en la caja, pues menos lo harán ahora que empezará en breve a escasear. El modo que ha elegido para canalizar los subsidios no es además el más adecuado. Si pretende que la economía recupere el aliento en algún momento a lo largo del próximo año y medio, gastar no es lo ideal y gastar de esta manera es menos ideal todavía. Es decir, regalar 20 céntimos por litro a todo el que ponga gasolina no le reportará más votos de los que ya tiene y lo único que conseguirá es que los carburantes suban de golpe el día en que acabe ese subsidio. Eso ocasionará, pues está claro, un disgusto considerable, a no ser que el precio del petróleo se derrumbe y vuelva a niveles de 2020. Algo que, claro, amortiguaría el palo de la subida de golpe, pero es poco probable que suceda. Lo que sí puede suceder es que, tras el verano y la falsa ilusión de normalidad que suelen generar los ingresos turísticos, pues que tras el verano sobrevenga lo peor. Para entonces, el programa de compra de bonos soberanos por parte del Banco Central Europeo ya habrá concluido, así que si quiere seguir endeudándose, y tendrá que hacerlo porque no hace más que aprobar partidas de gasto,
tendrá que hacerlo en el mercado abierto a tipos sensiblemente mayores. Entonces entrará en la espiral que padecimos hace ya 10 años. Las agencias de calificación empezarán a penalizar los títulos del Tesoro español y eso hará que suba el diferencial con el bono alemán. Vamos, la famosa prima de riesgo. Llegado un punto, pues ya no se puede emitir más y tampoco se puede gastar más. Pero claro, es que gasto tiene mucho comprometido, empezando por la indexación al IPC de las pensiones, algo que en Bruselas no saben ya cómo pedir que elimine, porque con estas tasas de inflación es insostenible, y terminando por todo el gasto político que ha ocasionado el Ejecutivo de coalición. Ahí no quedará otra que ir con las orejas gachas a Bruselas y pedir ayuda. La darán, claro, seguro, porque España es por tamaño la cuarta economía de la eurozona. Pero no será una ayuda gratis. Exigirán condiciones que más duras serán cuanto más lejos llegue esta huida hacia adelante de un aventurero que se encuentra ya en el final de su escapada. Las condiciones implicarán impuestos y recortes presupuestarios a cambio del dinero justo para pagar a fin de mes las pensiones y las nóminas de los empleados públicos. En fin, nada nuevo. Esto ya lo hemos vivido una vez. Lo increíble es que estemos reviviéndolo solo una década más tarde. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Daniel, que es de Colombia, ya pasó por aquí la semana pasada, que ha escuchado el programa que hicimos el jueves Orquídea y yo y quiere hacer una puntualización importante. Pues bueno, quise mandar este audio porque escuchando el siguiente podcast en el que trataste la situación colombiana con Orquídea, eh, encuentro que si bien la mayoría de análisis que haces son especialmente acertados, hay un error en el que considero que caes y es el lugar común, tantas veces repetido, de que es la primera vez que llega la izquierda a la presidencia de Colombia. Y eso pues no es así en lo absoluto. Posiblemente la izquierda haya alternado tranquilamente la mitad de las presidencias de Colombia con la derecha. Lo que ocurre es que muchas veces se mira de manera equivocada, especialmente en un contexto como el hispanoamericano, que la izquierda necesariamente es una izquierda revolucionaria en buena parte por las tradiciones que hemos tenido con diferentes pues, movimientos de guerrillas y en algunos países dictaduras de carácter pues marcadamente marxista. Sin embargo, pues el concepto de izquierda es un concepto mucho más amplio, cosa que seguramente no seré yo quien te sorprenda mencionándolo, que por supuesto aparece desde la Revolución Francesa con una izquierda de carácter jacobino, una izquierda radical, de la cual pues precisamente Simón Bolívar viene a ser el primer gran exponente que tendríamos acá, si no contamos por supuesto a Antonio Nariño como el precursor. De tal manera que Colombia inicia siendo un proyecto de izquierdas dentro de una izquierda jacobina, después de haber pasado por unos presidentes en la época mal llamada de la Patria Boba, que eran exponentes de lo que llamaríamos una izquierda liberal, como la que en España podría representar, por ejemplo, Del Riego y pues los constituyentes de la Pepa. Aquí pues tuvimos en ese sentido a lo que fue, por ejemplo, un Camilo Torres y Tenorio, por ejemplo. Eh, el caso es que, digamos que de esta izquierda jacobina y de esta izquierda liberal se siguieron unos cuantos presidentes durante el siglo XX hasta llegar a uno especialmente radical como sería el caso de Tomás Cipriano de Mosquera. Eh, y pues el desastre al que llevó en un país de constantes conflictos fue tal que pues digamos, se acabó ese proyecto político con el cambio de constitución del 86 en el que, digamos, se entra en una seguidilla de gobiernos de derechas conocidos como la hegemonía conservadora. Esta se acaba en el 30, en el que se sube al poder el Partido Liberal y los proyectos socialdemócratas inician en el país con Alfonso López Pumarejo, y con su gobierno llamado en su momento la Revolución en Marcha, especialmente abierto al sindicalismo, a las reformas, digamos que más amigables con los trabajadores, a aumentar, por supuesto, cosas que se celebran, por ejemplo, la protección laboral de las mujeres, etcétera.
pero pues fue un gobierno, digamos que abiertamente de izquierdas. Cuando él se reelige posteriormente, la situación geopolítica es otra porque estamos en la Segunda Guerra Mundial y es un gobierno, digamos, muy cercano a Estados Unidos y esto pues podría no ser tan propio de las izquierdas. No obstante, posteriormente en el Frente Nacional nos encontramos a unos presidentes comprometidos con las reformas agrarias, como puede ser el caso de Alberto Lleras Camargo, de Carlos Lleras Restrepo, y digamos que esta tendencia hacia una izquierda socialdemócrata se siguió repitiendo luego con Alfonso López Miquelsen y ya en la historia reciente con Ernesto Samper Pizano, que el gran problema de él es que sus nexos con el narcotráfico y sus cuentas pendientes con la justicia no le dejaron desarrollar gran parte de su programa, pero era un socialdemócrata convencido. Posteriormente a él podemos ver, por ejemplo, a Juan Manuel Santos, muy seguidor de Tony Blair y de su tendencia de la tercera vía, que pues pretendió replicar acá. Por supuesto, teniendo en cuenta esto, uno ya puede mirar cuáles son los apoyos en los que se está dirigiendo Gustavo Petro y precisamente casi todos son venidos tanto del gobierno de Samper como del gobierno de Juan Manuel Santos. Entonces, todo esto para decir, para Colombia no es una novedad un gobierno de izquierda, hemos tenido unos cuantos gobiernos de izquierda, la izquierda no es necesariamente una izquierda revolucionaria y marxista-leninista, y pues digamos que en esa socialdemocracia que tiene una tradición importante, pues es en la que se pretende subir Gustavo Petro. Aquí lo dejo porque se está haciendo demasiado largo. Un abrazo Fernando, un abrazo contra escuchas, muchas gracias. Bueno, Daniel, es la primera vez que llega a la presidencia un presidente que se autoidentifica como tal, es decir, como izquierdista. La historia política de Colombia, que lo conocerás bien y además has demostrado en tu nota de voz que conoces bien la historia de tu país, como bien sabes, está marcada por el turno entre liberales y conservadores. Caray, esto desde hace ya casi 200 años, si nos vamos a 1830, que es cuando nace la Colombia contemporánea, la República de Nueva Granada se llamaba entonces, empiezan a sucederse los presidentes liberales y conservadores. El Partido Liberal Colombiano, de hecho, fue fundado en 1848 y el conservador al año siguiente, en 1849. Desde entonces han marcado la vida política de Colombia, salvo un periodo breve de unos 15 años a finales del siglo XIX, cuando apareció el Partido Nacional, que desaparecería pues ya a principios del siglo XX. El resto, quitando a Gustavo Rojas, que dio un golpe de Estado en el 53 y que era militar, todos los demás fueron o liberales o conservadores, o casi todos, vamos. La cosa iba por épocas, eso sí, los 70 y 80, por ejemplo, fueron de predominio liberal, con presidentes como López Michelsen, o Julio César Turbay, o César Gaviria. Luego ya llegó Pastrana, que era conservador, bueno, como su propio padre, que había sido presidente 30 años antes, y luego Uribe, que había militado muchos años en el Partido Liberal, pero que creó una coalición en el año 2002, hace justo 20 años, llamada Primero Colombia, con la que se convirtió en presidente. Luego tras él vino Juan Manuel Santos, que también venía del Partido Liberal, pero que había apoyado a Uribe. Y ya finalmente Iván Duque, hace 4 años, que también había hecho carrera con Uribe. Petro no es el primero que llega con ideas izquierdistas, esas ya las tuvieron y aplicaron otros, sino el primero que lo hace sin haber participado en el turno liberales conservadores que ha marcado la historia de Colombia. Y sobre todo el primero que lo hace insistiendo en que él es de izquierdas. Esa es la novedad con Petro. Esperemos, eso sí, que la novedad se quede en la cuestión terminológica, porque como le dé por aplicar el programa que tenía hace unos años, los colombianos están apañados. Bien, vamos ahora con Vicente, que a cuenta de un tema del que hablábamos ayer en la contrarréplica sobre las hipotecas, nos cuenta lo siguiente. En primer lugar, felicidades por el programa. Los domingos, cuando me preparo la comida para toda la semana, es la clave, o sea, se me pasa el tiempo volando. Y bueno, yo quería enviar no sé si es una pregunta o una reflexión, porque estaba escuchando hoy domingo, que hablaban del tema de las hipotecas y de cómo las generaciones anteriores tenían que ayudar a la siguiente, pues igual que a mi madre ayudó su abuela, de su abuela, la abuela de mi abuela, etcétera. Y claro, yo estoy en la situación de que estoy buscando una vivienda y me es imposible pues que mi madre me pueda ayudar. Por motivos X no puede ejercer una ayuda activa como la de otra gente, que no me importa. Pero lo que me llama la atención es el hecho de que para tu primera vivienda los gastos se incrementen de una manera brutal. Ya no solo a nivel de la entrada de la hipoteca, sino a nivel de impuestos. O sea, un 10% de la hipoteca en impuestos y tienes que pagarlo en 2 veces, me parece una salvajada. Más que nada en los tiempos que corremos, que están las viviendas caras, no entiendo cómo, obviamente, para no caer en el mismo error que en la crisis inmobiliaria,
que se daban hipotecas a diestro y siniestro, sino que se estudie bien cada caso a nivel de pues, la nómina, antigüedad, dinero en el banco, etcétera. Pienso que sería muy interesante, primero, que los impuestos para la primera vivienda de esa persona que tenga su nombre deberían ser o nulos o mucho más bajos, porque estamos hablando de si es un 10%, enseguida una vivienda de 100.000 euros, son 10.000 euros que tienes que soltar. Y segundo, a nivel de la entrada también de la vivienda, de la hipoteca. Pues lo mismo, más o menos un 20% tienes que amortizar de entrada, que sumado al 10%, digamos pues que en un piso de 100.000 euros, que ahora están más caros, esa persona tiene que soltar de golpe 30.000 euros, de golpe durante el mismo año, quiero decir. Entonces, me da que pensar que sería más interesante que todos los gastos entrasen dentro de la hipoteca, que esa persona empezase a pagar su hipoteca pues de 400 euros al mes y ya está, y que con esos 30.000 euros que tiene ahorrados poder hacer frente a cualquier tipo de imprevisto que le surja durante todo el tiempo. Más que nada porque si paga todo de golpe, se queda con la cuenta a cero y Dios no lo quiera, se queda sin trabajo, la hipoteca directamente ya no la puede pagar. Mientras que si está todo introducido en la hipoteca y tiene que pagar solo 400 euros y esos 30.000 euros los tiene en la cuenta, moto simpática, puede seguir haciendo frente al pago de la hipoteca sin recurrir a ningún tipo de endeudamiento ni dejar de pagarla. No sé, lo veo un poco así. No sé, no estoy muy metido tampoco en el mundo de las hipotecas y demás, pero a nivel lógico y desde fuera me parece más sensato que cada hipoteca se estudie bien y que digan, oye, pues tienes tanto en el banco, tal, etcétera, etcétera. Esto debería ser así. Y nada, esa es mi... No sé si va a ser una pregunta, pero es lo que tengo en la cabeza y estaba escuchando la contracrónica y digo, pues mira, voy a enviarle un mensaje a ver qué opinan por ahí. Así que nada, muchísimas gracias por tu programa y que vaya todo muy bien. Un saludo. Efectivamente, la vivienda ya de por sí es cara y el Estado se encarga de encarecerla aún más. Cuando compras una vivienda tienes que pagar el IVA, que es el 10%. El de transmisiones patrimoniales, el de actos jurídicos documentados. Bueno, el de transmisiones patrimoniales si es de segunda mano y si es nueva el de actos jurídicos documentados. La plusvalía municipal, la escritura en la notaría, la inscripción en el registro de la propiedad y seguro que me dejo alguno. Si el gobierno quiere bajar el precio de la vivienda así de golpe, un 10%, no tiene más que eliminar el IVA y bajará de golpe, o al menos dejarlo en el tipo súper reducido del 4%. Pero eso no lo tocan, porque la vivienda es una hucha para el Estado. Deberían dejarse de hacer viviendas sociales y, bueno, por un lado, favorecer la construcción de nuevas viviendas y eliminar toda la fiscalidad relativa a la vivienda. Si combinas ambas cosas, verás qué baratas se quedan las casas. Algunos dirán entonces que el Estado se quedaría sin recursos, pero es que esa es la idea, dejarle con lo justo para que atienda lo que tiene que atender, que es la justicia y la seguridad, y las emergencias. Del resto ya se encarga la sociedad por sí misma. Que caray, que estos nos tratan como si fuésemos niños pequeños. Bien, seguimos con Israel, que ha escuchado también la contrarréplica de ayer, en la que hablábamos del adoctrinamiento en las escuelas, y nos cuenta esto. Y me gustaría comentar, en referencia a esto de los pelmas, ¿no?, como tú les llamabas, que van a las clases a dar doctrina a los niños, doctrina de género y demás familia. Pues, hombre, yo estoy de acuerdo contigo al 50%. Es decir, creo que la eficacia de este tipo de charlas sobre adolescentes es más bien limitada, pero es que hay otra faceta en este tema de ir a los colegios a dar la tabarra, y es que esta gente, para muchas de estas personas que van a dar las charlitas, esto es un medio de vida. Es decir, una de las habilidades que han tenido la izquierda y los separatistas es incrustar en el presupuesto a una serie de activistas que sí, circunstancialmente pues te van a dar una clase o te hacen un estudio o cualquier otra bobada, pero que han hecho de esto una forma de vida. Es decir, son activistas y agitadores profesionales que pagamos todos con nuestros impuestos, con independencia de que comulguemos con sus ideas o dejemos de comulgar. Y claro, toda esa masa de activistas, sindicalistas, en demasiadas ocasiones funcionarios públicos o trabajadores públicos que en lugar de servir el bien común sirven una determinada causa,
esa masa, esa resistencia que hace, pues, por ejemplo, que el Partido Popular pues, le tiemble mucho la mano a la hora de hacer un poquito de limpieza, reducir gastos, dar un poco la batalla cultural, porque sabe que tienen a una serie de personas muy convencidas, pero que sobre todo viven de este tema, que van a estar enfrente incondicionalmente. Quizás uno de sus grandes méritos sea que mucha gente ve esto como normal y que bueno, que tampoco es para enfadarse demasiado, que tampoco es para ponerse así. Como dices tú, Fernando, con no hacerles demasiado caso, cuestión zanjada. Quizás esto se ha visto perfectamente en las elecciones andaluzas, donde una mayoría de andaluces respalda la postura del PP de bueno, pues no desmontar el aparato socialista, cuidarlo a la vuelta de que los socialistas vuelvan al poder. Pues sí, Israel, es cierto. Con esto de las charlas ideológicas en los colegios se ha creado todo un pesebre de paniaguados que viven de esto. Pero al igual que se ha creado, se puede prescindir de él. Es un gasto político eliminable, no diré fácilmente eliminable, pero sí eliminable si hay voluntad de hacerlo, o si simplemente se ha acabado el dinero. Para ello, de cualquier modo, antes hay que eliminar esos contenidos transversales que han ido fijando en los planes de estudios y que son, en última instancia, los que han creado la necesidad de dar esas charlas y crear este pesebre. Bien, pues terminamos ya, vamos con Pizarro, que nos habla de qué puede salir de la nueva Colombia de Petro. A Colombia le espera con Gustavo lo mismo que sin él: dificultades económicas, conflictividad social y descomposición institucional, debido al marco internacional, a las ideas de Bombero, al sectarismo y a la corrupción. Gustavo parece especialmente dotado para que su presidencia potencie de esto todo lo que de ella dependa. Creo que más que nunca no solo hará falta hasta el último de los optimistas colombianos, sino que además hará falta hasta la última brizna de su convicción, tan solo para no pasarla descorazonados. Un gran saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega esta primera contra de la semana del día 27. Mañana será martes 28 y aquí estaré de vuelta. Hasta mañana, amigos.